Hay un órgano en tu cuerpo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin quejarse, sin pedirte nada a cambio. Un órgano que puede estar fallando en silencio durante años enteros mientras tú sigues con tu vida normal, sin sentir absolutamente nada. Y cuando por fin te avisa, muchas veces ya es demasiado tarde para revertir el daño. Hoy vamos a hablar de ese órgano. Hoy vamos a hablar de tus riñones. Quiero que desde el inicio entiendas una cosa que la mayoría de las personas no saben: la enfermedad renal crónica es una de las condiciones más subestimadas del mundo. Según datos publicados en revistas médicas de primer nivel, se estima que entre el 9 y el 13% de los adultos en el mundo tiene algún grado de enfermedad renal. Y de esos, aproximadamente el 90% no lo saben. No es que lo sospechen y no hayan ido al médico. Es que literalmente no tienen ni una sola señal que los haya alertado. 9 de cada 10 personas con daño renal en etapas tempranas viven completamente ajenas a lo que está pasando dentro de su cuerpo. Por eso este video no es para asustarte. Es para equiparte. Porque hay una diferencia enorme entre enterarte hoy, cuando todavía tienes margen de acción, y enterarte mañana cuando el daño ya está hecho. En este video te voy a explicar cómo funcionan tus riñones, por qué no duelen cuando se dañan, cuáles son las señales que debes conocer, y cuáles son exactamente los exámenes que pueden salvarte de llegar a una diálisis. Quédate hasta el final porque la información más importante no está en las señales. Está en algo mucho más sencillo que casi nadie hace. Primero entendamos qué hacen los riñones porque la gente cree que solo sirven para filtrar orina, y eso es quedarse muy corto. Tus riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre al día. Piénsalo un momento. 180 litros. Eso es el equivalente a una piscina pequeña pasando completa por ese filtro cada 24 horas. De esos 180 litros, el cuerpo recupera casi todo y solo elimina alrededor de 1,5 litros como orina. Todo lo demás vuelve limpio a la circulación. Pero filtrar no es lo único que hacen. Los riñones regulan la presión arterial a través de un sistema hormonal llamado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Controlan el equilibrio de sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio en tu sangre. Producen una hormona llamada eritropoyetina que le ordena a tu médula ósea fabricar glóbulos rojos. Y activan la vitamina D para que tus huesos puedan absorber calcio correctamente. Si alguna vez te has preguntado por qué la enfermedad renal viene acompañada de anemia, de presión alta, de huesos frágiles y de tantas otras complicaciones, ahora ya lo entiendes. Los riñones no son un simple filtro. Son un órgano regulador de todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué no duelen cuando se dañan? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Y la respuesta está en la anatomía. El tejido funcional del riñón, las nefronas que son las unidades que realmente filtran la sangre, no tienen receptores de dolor. No están diseñadas para sentir. La cápsula que envuelve al riñón sí tiene receptores, los ureteres que bajan la orina hacia la vejiga también los tienen, por eso un cálculo renal que se mueve y estira el ureter produce uno de los dolores más intensos que existe. Pero la enfermedad renal crónica no toca esas estructuras. Va destruyendo las nefronas lentamente, en silencio, sin activar ninguna alarma, hasta que el daño es tan grande que ya no hay vuelta atrás. La evolución simplemente no diseñó un sistema de alerta para este proceso. Y eso lo convierte en uno de los enemigos más peligrosos que existen. Ahora sí vamos con las señales. Y quiero ser completamente honesto contigo sobre cada una de ellas, cuáles pueden aparecer cuando el daño es reciente y cuáles solo aparecen cuando el riñón ya lleva mucho tiempo en problemas. Porque si te vendo todas como señales tempranas te estoy mintiendo, y eso no es lo que quiero hacer aquí. La primera señal es la espuma en la orina. Cuando tus riñones están sanos, las proteínas grandes que circulan en tu sangre, especialmente la albumina, no cruzan el filtro. Se quedan dentro de los vasos. Cuando el filtro se daña, empieza a dejar pasar albumina hacia la orina.
Y la albumina tiene una propiedad física que reduce la tensión superficial del líquido, lo que produce espuma. No la espuma normal que aparece cuando el chorro es fuerte o cuando hay jabón en el inodoro. Estamos hablando de espuma persistente, abundante, que no desaparece en 30 segundos, que se ve como la superficie de una cerveza recién servida. Si eso te está pasando más de 2 o 3 veces por semana, es una señal que no debes ignorar. Y lo importante es que la albumina en la orina puede aparecer mucho antes de que cualquier otro examen de sangre muestre algo anormal. Por eso es tan valiosa como señal temprana. La segunda señal es la hinchazón. La que aparece en los tobillos al final del día, las bolsas debajo de los ojos al despertar, las marcas que dejan las medias en las piernas. Hay dos mecanismos diferentes. El primero ocurre cuando se pierde tanta albumina por la orina que la sangre ya no tiene suficiente proteína para retener el líquido dentro de los vasos, entonces ese líquido se escapa al espacio entre las células y aparece la hinchazón. El segundo mecanismo ocurre cuando el riñón ya no filtra bien y retiene sodio y agua. Si tienes una hinchazón nueva que no tiene una explicación obvia, especialmente si viene acompañada de orina espumosa, eso es una combinación que merece atención médica esta misma semana, no el mes que viene. La tercera señal es la presión arterial que aparece sin razón aparente o que de repente se vuelve difícil de controlar. El riñón y la presión arterial tienen una relación bidireccional. Cuando el riñón se daña, sube la presión. Cuando la presión sube sin controlarse, daña más el riñón. Uno deteriora al otro y el otro acelera el deterioro del primero. Es un ciclo que se retroalimenta. Una persona joven de 30 años que desarrolla hipertensión sin antecedentes familiares, sin obesidad, sin diabetes, sin ninguna razón lógica, tiene que ser evaluada para descartar un problema renal. Un paciente que llevaba años controlado con un medicamento y de pronto necesita 2 o 3 para mantener la presión estable. También. Esto no es coincidencia, es fisiología. La cuarta señal son los cambios en el patrón de la orina, especialmente despertarse varias veces en la noche para orinar. En medicina eso se le llama nicturia y puede tener muchas causas, desde un problema de próstata, apnea del sueño, diabetes o falla cardíaca. Pero también puede significar que el riñón ha perdido la capacidad de concentrar la orina durante las horas nocturnas, y está produciendo volúmenes pequeños de forma continua. Si este cambio es nuevo, si tienes factores de riesgo como diabetes o hipertensión, o si simplemente no encuentras ninguna explicación lógica, vale la pena que un médico evalúe cómo están funcionando tus riñones. Hasta aquí las 4 señales que pueden aparecer cuando el daño es relativamente reciente. Ahora vienen las 4 que aparecen cuando el riñón ya lleva mucho tiempo en problemas. No te las cuento para que las esperes. Te las cuento para que entiendas que si ya tienes alguna de estas, la urgencia es mayor. La quinta señal es el cansancio inexplicable. Cuando los riñones pierden función, producen menos eritropoyetina, que es la hormona que le dice a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Menos eritropoyetina significa menos glóbulos rojos, menos hemoglobina y una anemia que produce ese agotamiento profundo que no mejora con dormir más. Además, un riñón que no filtra bien acumula toxinas en la sangre que interfieren con el funcionamiento de las mitocondrias, que son las estructuras dentro de las células donde se produce la energía. Este tipo de fatiga típicamente aparece cuando el riñón ya ha perdido entre el 50 y el 60% de su función. No es una señal de inicio. Es una señal de que el problema lleva tiempo avanzando. La sexta señal es la picazón generalizada. Una picazón que no tiene explicación, que no es alergia, que no es por el jabón nuevo ni por la ropa, que aparece en todo el cuerpo especialmente en las noches. En medicina se llama prurito urémico, y ocurre por varios mecanismos relacionados con la acumulación de toxinas y el desequilibrio de minerales que ocurre cuando el riñón ya no puede hacer su trabajo. Aparece típicamente cuando la función renal ya está por debajo del 30%. Es una señal tardía y avanzada. La séptima señal es el sabor metálico en la boca y el aliento con olor particular. Cuando el riñón no elimina bien la urea, esta se acumula en la sangre.
Las bacterias normales de la saliva tienen una enzima que descompone la urea y produce amonio. El resultado es un aliento que huele extraño, un sabor amargo o metálico persistente que no desaparece con el cepillado. Esta señal aparece cuando el riñón ya está funcionando muy por debajo de lo normal, cerca del 10 o 15% de su capacidad. En ese punto la diálisis ya es una conversación urgente. La octava señal son los calambres musculares nocturnos persistentes. Aquí quiero ser muy cuidadoso porque los calambres tienen decenas de causas posibles, y la gran mayoría no tienen nada que ver con los riñones. Deshidratación, deficiencia de magnesio, medicamentos, varices, exceso de ejercicio. En la enfermedad renal avanzada los calambres ocurren por el desequilibrio de calcio, fósforo y magnesio que resulta de un riñón que ya no puede regular estos minerales correctamente. Pero calambres aislados en una persona sana casi nunca son el riñón. Lo importante es el contexto. Calambres frecuentes acompañados de otras señales, en alguien con factores de riesgo, eso sí merece evaluación. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este video. El que quería traerte desde el principio. Porque si te fijas bien, 4 de las 8 señales que acabo de describir aparecen cuando el daño ya es significativo y muchas veces irreversible. Si esperas a sentirlas para preocuparte por tus riñones, en la mitad de los casos, ya llegaste tarde. La solución no está en esperar señales. La solución está en hacerse 3 exámenes específicos que cuestan muy poco, que casi nadie pide de forma rutinaria, y que pueden detectar un problema renal años antes de que el cuerpo muestre cualquier síntoma. El primer examen es la creatinina en sangre con cálculo de la tasa de filtración glomerular. La creatinina es un producto de desecho que los músculos producen constantemente y los riñones deben eliminar. Cuando los riñones fallan, la creatinina se acumula en la sangre. A partir de ese número, el médico puede calcular la tasa de filtración glomerular, que es el indicador más preciso de cuánto está filtrando el riñón. Una tasa sostenida por debajo de 60 durante 3 meses o más ya se considera enfermedad renal crónica. Este es un examen que forma parte de cualquier química sanguínea básica pero que con frecuencia se pide sin calcular la tasa de filtración, que es el número que realmente importa. El segundo examen es el más importante, y el que con mayor frecuencia se omite. Se llama la relación albumina-creatinina en orina. Este examen detecta si estás perdiendo albumina por la orina antes de que cualquier otro indicador cambie. Por debajo de 30 es normal. Entre 30 y 300 hay albumina moderada en la orina, lo que indica que el filtro ya está empezando a dañar. Por encima de 300 ya hay una proteinuria establecida que requiere atención y tratamiento. Lo más valioso de este examen es que puede detectar daño renal en etapas muy tempranas, cuando todavía es posible frenar el deterioro, o incluso revertir parte del daño con las intervenciones correctas. Se hace en una muestra de orina aislada, es económico, rápido y está recomendado por las guías internacionales de nefrología como parte del tamizaje de rutina. El tercer examen es el uroanálisis con sedimento. Este examina la orina bajo el microscopio buscando sangre microscópica que el ojo no puede ver, células inflamatorias, y unas estructuras llamadas cilindros que cuando aparecen indican que algo está pasando dentro del riñón. Es un examen complementario que da información adicional sobre el tipo de problema que puede estar ocurriendo. Si tienes diabetes, hipertensión arterial, eres mayor de 60 años o tienes antecedentes familiares de enfermedad renal, estos 3 exámenes deberían ser parte de tu revisión anual. No cada 5 años. Cada año. Si no tienes ninguno de esos factores de riesgo, hacértelos a partir de los 40 o 45 años, es una decisión inteligente que puede ahorrarte complicaciones enormes en el futuro. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas conectan con la salud renal pero que es probablemente una de las causas más frecuentes de daño renal silencioso en nuestra población. Los antiinflamatorios de venta libre. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Los que tomamos para cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de espalda, cualquier molestia muscular sin pensarlo 2 veces.
Estos medicamentos inhiben unas moléculas llamadas prostaglandinas que tienen una función crítica en el riñón, mantener abiertas las arterias pequeñas que llevan sangre al filtro. Cuando inhibes las prostaglandinas, esas arterias se contraen, el flujo sanguíneo al riñón disminuye y el riesgo de daño aumenta. El efecto es mayor si tienes más de 60 años, si ya tienes algún grado de disfunción renal, si tomas medicamentos para la presión arterial o si estás deshidratado. Tomarlos ocasionalmente por un dolor agudo en una persona sana generalmente no es un problema. Tomarlos frecuentemente, de forma crónica, para manejar dolores recurrentes, eso sí puede estar dañando tus riñones de manera silenciosa durante años. También quiero mencionarte dos suplementos que mucha gente considera completamente inocuos, y que pueden ser tóxicos para el riñón. El primero es el extracto concentrado de regaliz o los tés muy cargados de esta planta. Contiene un compuesto que interfiere con una enzima en el riñón y puede producir hipertensión, desequilibrio de potasio y en casos documentados, daño renal serio. No el dulce ocasional. El extracto concentrado o el consumo crónico en forma de suplemento. El segundo son ciertos preparados de hierbas que contienen ácido aristolóchico, presente en algunas plantas usadas en medicina tradicional. Este compuesto es altamente tóxico para el riñón y está asociado a daño permanente e incluso a cáncer del tracto urinario. Si consumes suplementos herbales, vale la pena que verifiques que no contengan esta sustancia. Y para cerrar quiero hablarte de lo que sí protege los riñones. No hay un suplemento mágico. No hay un detox de riñones que funcione. Lo que protege al riñón es lo mismo que protege todo el sistema cardiovascular: controlar la presión arterial, mantener la glucosa en niveles normales si tienes diabetes o prediabetes, mantener un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad incluyendo entrenamiento de fuerza, hidratarse bien sin obsesionarse con una cantidad exacta de vasos de agua al día, no usar antiinflamatorios de forma crónica, y hacerse los exámenes de rutina que mencionamos. Eso es todo. No hay un secreto escondido. Es la base, aplicada con consistencia. Antes de cerrar quiero pedirte que hagas algo ahora mismo. Abre la última carpeta de exámenes de sangre u orina que te hayas hecho y busca dos cosas. Busca si aparece la creatinina con su tasa de filtración glomerular, y busca si te hicieron el examen de albumina en orina. Si tienes la creatinina pero no tienes el examen de orina, esa es tu tarea de esta semana. Ir al médico y pedir específicamente ese examen. Si no tienes ninguno de los dos, esa es tu tarea. No la dejes para el próximo mes. El riñón no grita. No te va a avisar con dolor cuando algo esté mal. La única forma de saber cómo está es leer los números. Y los números los encuentras en una hoja de laboratorio, no en cómo te sientes. La diferencia entre detectarlo hoy y detectarlo en 5 años puede ser la diferencia entre un cambio de hábitos y una diálisis 3 veces por semana. Eso es lo que está en juego. Y tú tienes la posibilidad de actuar ahora. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que conozcas con diabetes, con hipertensión, o con más de 60 años. Puede ser la información más importante que llegue a sus manos este año. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí en Salud Sin Límites seguimos aprendiendo juntos.